Bueno, Julián Zapata, le voy a dar acá la palabra para que volvamos con Julián en Buenos Aires, brevemente, para que termine el comentario. Bueno, la verdad es que América Latina ya tiene la oportunidad de escuchar diversos discursos, no solamente el Estados Unidos y Israel, sino el discurso de Irán, el de Egipto, de Arabia Saudita, de Siria, de Turquía. Y eso, por supuesto, nos permite entender que nuestra clase política y nuestros políticos y nuestros parlamentos en América Latina no son analfabetos de la política internacional. Están acostumbrados a ver a América Latina como el patio trasero de ciertas potencias, y ya no lo es. Y además porque la economía se globalizó, y además porque son socios estratégicos, porque muchos pueblos necesitan nuestros productos, los productos de América Latina. No hay que olvidar que uno de los grandes aliados de Brasil es los productos que venden, la carne, el trigo, la soya, que compra de Argentina a Irán, que compra Julián, también miremos todos lo necesitamos. El otro aspecto. Miremos también, hablamos del tema de los refugiados, por ejemplo, lo mencionamos, sí, de cómo Siria ha jugado un gran papel, pero miremos también lo que pasa con Hezbollah. Miremos también, usted mencionaba, Siria es un tránsito, un puente muy importante de Irán hacia Líbano. De igual manera, Hezbollah está en Líbano, de igual manera se puede plantear la posibilidad, como lo dice el Estado de Israel, Hamas recibe armamento en Gaza a través de Hezbollah, a través de Irán. Ese papel también es bien importante analizarlo, ¿o no? Sí, Mauricio. Yo quisiera diferenciar la posición de Irán de la posición de Siria, porque algunas veces se maneja como indiscriminadamente, especialmente en la prensa. Yo creo que una cosa es que Irán y Siria compartan el hecho de querer combatir la presencia norteamericana en Medio Oriente y a Israel, y otra muy diferente, se converjan en todos los temas de política exterior. Yo creo que, insisto en el hecho que Irán no es un país árabe, y a Siria no le conviene que el liderazgo del mundo musulmán recaiga más bien sobre el gobierno de Ahmadinejad. Entonces yo creo que puede gestarse incluso entre los dos una eventual competencia, y América Latina puede ser un terreno apetecible en esa carrera. Julián en Buenos Aires, ¿qué opina usted? No, yo creo que puede haber una competencia clara entre dos potencias islámicas muy importantes como son Teherán y Ankara. En ese sentido sí siento que puede haber a futuro lo que hoy es una cooperación, una competencia por una supremacía islámica regional, porque las dos tienen un muy largo historial en el Medio Oriente y de mucha influencia y de un muy alto impacto en la realidad de esa región. Ahora, en este caso Siria verdaderamente es un estado muy menor en la geopolítica regional, que se alió sorprendentemente a un estado chiita no árabe y dejó de lado su marco de pertenencia más natural, ¿no?, que es el mundo árabe sunita. En este sentido, Siria, bueno, ha jugado una carta que la aleja un poco de, por ejemplo, Arabia Saudita, de Marruecos o de otros estados que tienen un enfoque más cercano a Occidente. Cuando digo enfoque me refiero a un intercambio, una relación política más cordial con Estados Unidos, con Europa y con otros actores occidentales. De todas maneras, es cierto que no debemos identificar por completo los intereses de Siria y los de Irán en América Latina, pero en este sentido me da la sensación de que sí están hermanados, de que esta visita viene a dar un respaldo muy fuerte a lo ya inicialmente sembrado por Mahmoud Ahmadinejad en previas y muy publicitadas visitas regionales. Yo quiero hacer una aclaración sobre el origen religioso de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad y su familia pertenecen a un grupo que se llama alawita. Los alawíes son una rama gnóstica y mística histórica del chiismo. De ahí que existe una gran cercanía también mística e ideológica con Irán. Sí, pero ¿cómo se explica? Entonces, claro, resulta que es cierto que Siria es árabe, pero resulta que espiritualmente y religiosamente se sienten más cercanos a Irán, o a los chiitas que hay en Irak, o hay en el Líbano. Lo que estamos mirando aquí es algo muy importante. Es la consolidación de unos triángulos importantes. Hay una media luna que se está consolidando en el Medio Oriente, en el mundo islámico, que es el caso de los musulmanes chiitas de Irak, de Irán, de Siria y del Líbano. Ese cerrojo cada vez es más fuerte e influyente en todos los planos, político, económico, social. Ahora, hay que aclarar, y es bueno saberlo, que en América Latina esa comunidad alawí siria es muy poderosa, sobre todo en Argentina. Es decir, los centros culturales religiosos islámicos más grandes de Argentina son los alawíes sirios. Y por eso no es sorprendente que llegue Hafez Assad allá, siendo él sirio y alawí, de la corriente alawí. Y es muy importante estudiar esta corriente porque esto nos hermana con Irán y por eso no es extraño esa alianza. Además, pues... Pero ¿le parece también que en el contexto, Julián, y se lo voy a preguntar a Juan también, dentro de ese marco en los países musulmanes, y miramos a los sunitas, justamente Arabia Saudita debería jugar un rol mucho más importante, y lo que ha pasado es que todos estos países se han configurado en contra por esa alianza tan estratégica y tan fuerte con los Estados Unidos. Han considerado de una u otra manera que han traicionado al Islam, que han traicionado sus principios, y es donde empieza un país que no es árabe,
que es persa como Irán a jugar un papel importante en la geopolítica y a influir regionalmente en los intereses. Ahora, si usted mira lo que acaba de pasar, por ejemplo, entra otro jugador musulmán que es Turquía, y Turquía en ese sentido, con una población inmensamente sunita musulmana, puede empezar a hacerle un contrapeso a un Irán, y es donde Siria puede de pronto empezar a jugar una alianza mejor en América Latina, Juan. Sí, naturalmente. Y además, yo lo que quiero también subrayar es que, efectivamente, las prevenciones pueden ser de todo tipo, pero cuando hablamos de la región, a veces juzgamos con doble rasero. ¿Por qué no nos preocupamos, por ejemplo, de Arabia Saudí? Es decir, ¿por qué Arabia Saudí no está en esa lista de como hablábamos aquí durante la pausa, del eje del mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esas son cosas que tendríamos que hacernos reflexionar, ¿no? Por supuesto. No, indudablemente es una alianza estratégica con el país más poderoso. ¿Usted considera eso? Sí, no, yo quisiera solamente porque llegó el caso de Hezbollah y no quisiera dejarlo pasar desapercibido. Yo diferenciaría, digamos, la relación Hezbollah con el gobierno de Teherán de la relación Hezbollah con el gobierno de Siria, porque los intereses son diferentes. Lo que une a Hezbollah con el gobierno de Irán es el lazo chiita, y lo que une a Hezbollah con el gobierno de Siria es un interés geopolítico claro por acabar con la presencia de Israel en el Líbano. ¿Sí? ¿Usted considera, digamos, a Hezbollah no le convenía mucho más cuando estaba Líbano intervenido por Siria y el poder en Líbano venía de Damasco? Claro, digamos que hay un matrimonio por conveniencia, ¿cierto?, entre Siria y Hezbollah para sacar a Israel, que dio frutos. En un momento dado, Israel se retira del Líbano, pero no hay una afinidad ideológica o religiosa como sí la hay en el caso de Irán, y eso creo que son dos cosas que no se deberían. Es más, al retirarse Siria, curiosamente el Hezbollah se hizo más poderoso, claro, porque es el poder real militar, ideológico dentro del Líbano, es decir, quedó mucho más suelto, ahora son tigres sueltos. Bueno, vamos a tener que empezar a concluir este tema y quiero empezar con Julián en Buenos Aires. Julián, ¿usted considera que esta gira, esta influencia que estamos viendo de países de Medio Oriente en América Latina van a ser lazos duraderos o son totalmente esporádicos? Bueno, es difícil definir eso en este momento, pero la pregunta es ciertamente muy pertinente, porque de alguna manera puede alertar a propósito de una América Latina que se está arrastrando a llevándose empujada a una conflictividad que le es totalmente ajena en términos así tradicionales e históricos. Puede que sea derivado de una coyuntura específica en la que estos países aislados internacionalmente buscan apoyo en una región considerada como parte del tercer mundo, donde el antinorteamericanismo es bastante importante. Entonces, en este sentido, podría ser perfectamente coyuntural y de corto o mediano plazo. Julián Schlieberman, como siempre, un verdadero placer debatir estos temas con usted. Lo mismo digo. Gracias.